Algunos meses después del bautismo del Señor Jesucristo en el río Jordán, el rey Herodes metió a Juan en la cárcel, a Juan el Bautista. Y allí en la cárcel Juan comienza a recibir noticias de las cosas que Jesús estaba haciendo durante su ministerio terrenal. Eso no debió tomarlo de sorpresa porque él mismo había proclamado a Jesús como aquel a quien señalaban los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora que está en la cárcel, en vez de alegrarse por los reportes que estaba recibiendo, se sintió tan confundido que dice en Mateo capítulo 11, versículo 3, que Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué estaba pasando por la mente de Juan el Bautista en ese momento? ¿Por qué esta confusión? Porque la perspectiva que él tenía del Mesías no encajaba del todo con el tipo de ministerio que el Señor estaba desarrollando. En el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, Juan había presentado al Mesías como aquel que venía a separar la paja del trigo, los justos de los injustos. En la perspectiva de Juan, la llegada del Mesías implicaba la destrucción inmediata de los impíos y el establecimiento de un reino eterno de paz y justicia para los hijos de Dios. Pero vino Jesús, comenzó su ministerio y nada de eso sucedió. El imperio romano seguía en pie con toda su gloria y todo su poder, y el mismo Juan acabó encarcelado por el rey Herodes. Juan no había entendido aún que en el calendario de Dios había una fecha establecida para la venida del Mesías a llevar a cabo su obra de redención y otra fecha distinta para la consumación de su reino en su segunda venida. ¿Cómo resolvió el Señor Jesucristo esta confusión en la mente de Juan? Llevándolo a considerar aquellos aspectos de su obra y ministerio que lo identificaban como el Mesías prometido. Dicen los versículos 4 y 5 de Mateo 11, «Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio». En otras palabras, lo que identificaba a Jesús como el Mesías no era su poder político, eran sus obras de compasión y de misericordia, incluyendo la proclamación del Evangelio a los pobres. En todos los milagros que se mencionan aquí, Jesús manifiesta un espíritu compasivo y misericordioso hacia aquellos que sufren. Y es ese aspecto del carácter de nuestro Señor Jesucristo en el que quisiéramos meditar a lo largo de esta semana. Oremos para que los creyentes seamos retados a imitar la compasión y misericordia del Señor, pero que al mismo tiempo seamos consolados en medio de nuestras propias tribulaciones y de nuestras propias aflicciones, recordando que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que Él ha prometido estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo.